Bienvenidas, bienvenidos a esta videosesión número 24, dedicada, claro, a la segunda parte del tema del estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues en la sesión anterior recordaremos que pues, realizamos este acercamiento general al sistema interamericano, partiendo de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta segunda parte, pues vamos a concentrarnos en un aspecto particularmente relevante para el derecho ambiental internacional. Estos casos emblemáticos ambientales conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también por sus siglas Corte IDH o COIDH, que lo vamos a ver pues, a lo largo de las diapositivas. Y en esta sesión, pues el punto central es comprender que la protección ambiental no ha llegado, pues no ha llegado al sistema interamericano únicamente como un asunto ecológico o técnico. Ha llegado principalmente como un problema de derechos humanos. Los daños ambientales afectan la vida, la salud, la integridad personal, la propiedad colectiva, la identidad cultural, el acceso al agua, la alimentación, la participación pública, el acceso a la información y el acceso sobre todo a la justicia. Por ello, la jurisprudencia interamericana ha sido fundamental para afirmar que el ambiente sano no es un tema aislado, sino una condición indispensable para el ejercicio efectivo de otros derechos humanos. En América Latina esta relación se observa con especial claridad porque muchos conflictos ambientales se presentan en territorios indígenas, comunidades campesinas, zonas urbanas contaminadas, regiones extractivas o áreas de alta biodiversidad sometidas a esta presión económica. Y durante varios años los asuntos ambientales ante la Corte Interamericana se estudiaron de manera indirecta, es decir, pues el ambiente aparecía vinculado con otros derechos como la propiedad comunal indígena, vida digna, salud, identidad cultural, consulta previa o protección judicial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Corte fortaleció una línea jurisprudencial que reconoce el derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo y justiciable. Este avance puede observarse en dos momentos especialmente relevantes. Primero, en la opinión consultiva OC 23 diagonal 17, en la que la Corte desarrolló pues la relación entre el medio ambiente y derechos humanos. Segundo, en casos contenciosos como comunidades indígenas La Cajojat contra Argentina y habitantes de la Oralla contra Perú, donde pues el tribunal analizó de forma más directa el derecho a un medio ambiente sano. Esta opinión consultiva resulta indispensable porque explica que la degradación ambiental puede afectar el goce efectivo de derechos humanos. Además, desarrolla deberes de prevención, cooperación, regulación, supervisión, acceso a la información, participación pública y sobre todo acceso a la justicia climática. En términos generales, pues esta opinión consultiva permite a ustedes mostrar que el derecho ambiental internacional y el derecho internacional de los derechos humanos no avanzan por caminos separados, sino que se articulan en torno a la dignidad humana y a la protección a las condiciones materiales de vida. Y aquí el tránsito jurisprudencial es claro. Primero se protegió el ambiente de una manera indirecta, después se reconocieron obligaciones estatales frente a proyectos extractivos y actividades peligrosas y finalmente se consolidó el ambiente sano como un derecho autónomo dentro del sistema interamericano, ¿no? Estaba. Y bueno, empezamos con nuestro primer caso, que fue uno de los casos fundacionales, es la comunidad Mayagna Aguas, Tingui, contra Nicaragua. Nicaragua, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001. Este caso no nació o no inició como un litigio ambiental en el sentido estricto, pero se convirtió en precedente esencial para comprender la relación entre territorio, recursos naturales
identidad cultural y derechos humanos. La controversia surgió porque la comunidad indígena Aguas Tingui reclamaba la falta de reconocimiento y de limitación y titulación de tierras tradicionales. Además, el Estado había permitido concesiones sobre recursos forestales sin garantizar adecuadamente los derechos territoriales de esa comunidad. La Corte Interamericana interpretó el artículo 21 de la Convención Americana relativo al derecho de propiedad, pero desde una perspectiva colectiva, reconociendo que para los pueblos indígenas la tierra no representa únicamente un bien económico, sino un elemento material y espiritual indispensable para su existencia cultural. Y aquí la importancia ambiental del caso radica en que la protección del territorio indígena implicaba también la protección de sus bosques, ríos, suelo, especies y formas tradicionales de vida. Aquí la propiedad colectiva indígena funciona como una herramienta de defensa ambiental, aunque el caso se haya estructurado jurídicamente alrededor del tema de derecho de la propiedad. Este precedente enseña que para los pueblos indígenas el daño ambiental no puede separarse de su daño cultural. Cuando se destruye un territorio ancestral, se afecta también la memoria, el tema de la espiritualidad, la organización social y la subsistencia de la comunidad. Por ello, Aguas Tinguín abrió una línea jurisprudencial que después sería desarrollada en casos sobre consulta previa, actividades extractivas y supervivencia cultural. El segundo caso emblemático es el pueblo de Saramaca contra Surinam, resuelto en 2007. Este asunto consolidó estándares relevantes sobre pueblos tribales, explotación de recursos naturales y consulta previa. El pueblo Saramaca, asentado en Surinam, denunció afectaciones derivadas de concesiones madereras y mineras dentro del territorio tradicional. La Corte sostuvo que el Estado no podía autorizar proyectos de explotación de recursos naturales sin garantizar pues ciertos requisitos mínimos como la consulta previa, el estudio de impacto ambiental y social, la participación efectiva y la distribución razonable de los beneficios cuando se tratara de proyectos de gran escala. Y este precedente es esencial porque la Corte no se limitó a reconocer solamente la propiedad colectiva, también estableció condiciones para que los estados puedan desarrollar proyectos extractivos sin vulnerar los derechos humanos. Y desde esta perspectiva ambiental, Saramaca permite comprender que el desarrollo económico no puede imponerse de manera automática sobre los derechos colectivos. Aquí aparece, pues dentro del derecho ambiental internacional, que no todo proyecto económico es legítimo por el solo hecho de ser autorizado por el Estado. Para que sea compatible con los derechos humanos, debe de cumplir con estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad, consulta, información, participación y sobre todo prevención del daño ambiental. Y este caso también permite explicar la noción de supervivencia cultural como un límite jurídico frente a la explotación de estos recursos naturales. Otro caso es el caso del pueblo indígena Quinchua de Sarayacu contra Ecuador. Resuelto obviamente en 2012, que es uno de los precedentes más conocidos sobre consulta previa, territorio indígena y actividades petroleras. El conflicto surgió porque el Estado ecuatoriano autorizó actividades de exploración petrolera en territorio del pueblo Sarayacu sin realizar una consulta previa y libre e informada. Además, se introdujeron explosivos en el territorio, lo cual generó riesgos para la vida, la integridad personal, la circulación y la relación espiritual del pueblo con su territorio. La Corte concluyó que Ecuador era responsable por violar derechos del pueblo de Sarayacu y ordenar pues estas medidas de reparación en procesos adecuados de consulta. Aquí el caso se encuentra en que la Corte vinculó la consulta previa con la protección del territorio y la prevención del daño. La consulta no es el trámite administrativo, es una garantía sustantiva para que los pueblos indígenas puedan participar en decisiones que pueden transformar pues su entorno.
Este caso en el ambiente se entiende como parte del espacio vital de la comunidad, porque no se trata solamente de árboles, ríos o suelos, se trata también del territorio como un lugar de vida, memoria, espiritualidad, alimentación, movilidad y reproducción cultural. Este precedente permite explicar que la consulta previa no debe de confundirse con una simple reunión informativa. La consulta debe ser previa, de buena fe, culturalmente adecuada, informada, orientada a llegar a un acuerdo. Los casos del pueblo de Caliña y Locono contra Surinam, resuelto en 2015, conecta obviamente los derechos territoriales indígenas en áreas naturales protegidas de conservación ambiental y participación de comunidades. Este asunto, los pueblos de Caliña y Locono denunciaron que el Estado no había reconocido plenamente sus derechos sobre territorios tradicionales, que ya se habían establecido reservas naturales dentro de dichos territorios sin garantizar su participación efectiva. Y aquí la Corte sostuvo que la conservación ambiental no puede utilizarse para excluir a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales. Este caso, pues, es especialmente valioso porque permite distinguir entre una política ambiental legítima y una política ambiental excluyente. La creación de áreas protegidas puede ser una herramienta importante para conservar un ecosistema, pero si se realiza sin tomar en cuenta a los pueblos que históricamente han habitado esos territorios, puede convertirse en una forma de despojo. La Corte deja aquí una enseñanza relevante donde la protección ambiental debe de construirse con las comunidades, no contra ellas. Los pueblos indígenas y tribales no deben ser vistos como obstáculos para la conservación, sino como actores centrales de la protección de la biodiversidad. Claro que este estándar es importante para analizar modelos de conservación que, bajo discursos ambientales, pueden reproducir la exclusión territorial. Otro caso, pues son las comunidades indígenas de la ACA y la ACA Jonat contra Argentina. El caso de esas comunidades indígenas miembros de la Asociación La Caja Jonat contra Argentina, resuelto en 2020, no tiene mucho, representa aquí un punto de inflexión en la jurisprudencia interamericana ambiental. Este caso se relaciona con comunidades indígenas ubicadas en la provincia de Salta, Argentina, que reclamaban la falta de titulación adecuada de su territorio, la presencia de población criolla, la introducción de ganado, la tala ilegal, la afectación de las fuentes de agua y la degradación de los recursos naturales necesarios para su subsistencia. La sentencia es emblemática porque la Corte reconoció violaciones no solo al derecho de la propiedad colectiva, sino también a derechos económicos, sociales, culturales y sobre todo ambientales. Entre ellos, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la identidad cultural. Aquí la importancia de la ACA-JONAC radica en que la Corte abordó el ambiente sano como un derecho autónomo dentro del artículo 26 de la Convención Americana. Esto permitió analizar de forma directa la relación entre degradación ambiental, subsistencia indígena y acceso al agua y a la alimentación. Y este caso podemos explicarlo como una sentencia puente. Por un lado, continúa la línea de la propiedad colectiva indígena iniciada por Aguas Tingui, y por otro lado, abre la línea más robusta de la justiciabilidad directa de los derechos ambientales. Aquí esta sentencia permite afirmar que el daño ambiental puede afectar de manera diferenciada a comunidades indígenas porque su forma de vida depende estrechamente de su territorio. Otro caso es el caso de los habitantes de la Orayá contra Perú, con sentencia de 27 de noviembre del 2023, no hace mucho, que es uno de los precedentes ambientales pues, más relevantes ahora en el sistema interamericano, pues más reciente. La Oraya es una ciudad peruana históricamente afectada por la contaminación derivada de un complejo metalúrgico. La población denunció exposiciones obviamente a metales pesados y otros contaminantes, así como las afectaciones ya a su salud, la falta de información adecuada, la ausencia de medidas efectivas de prevención y omisiones estatales frente a riesgos ambientales.
La Corte declaró aquí que la responsabilidad internacional del Estado peruano por violaciones vinculadas con el medio ambiente sano, salud, vida, integridad personal, derechos de la niñez, acceso a la información y participación política. Aquí la sentencia destacó también que las autoridades nacionales ya habían identificado esos riesgos ambientales y sanitarios, pero las medidas adoptadas pues fueron insuficientes. Claro que este caso pues ya no estamos ante un conflicto centrado únicamente a pueblos indígenas o propiedad colectiva. Estamos ante una población urbana expuesta a contaminación industrial. Por eso la Oraya amplía la comprensión del daño ambiental como un problema de salud pública y sobre todo de derechos humanos. La sentencia nos permite explicar que los estados no solo violan derechos humanos cuando causan directamente un daño, sino también cuando permiten o toleran o no controlan esas actividades privadas que generan esa contaminación grave. En materia ambiental, la omisión estatal puede generar responsabilidad internacional cuando existe conocimiento del riesgo y no se adoptan medidas razonables de prevención, supervisión y reparación. Otro caso, el caso del pueblo indígena Uba y sus miembros contra Colombia, fue un caso de apenas el 4 de julio del 2024, que es uno de los precedentes, pues sí, más recientes sobre pueblos indígenas, proyectos extractivos, consulta previa y protección ambiental. La controversia se relacionó con proyectos de exploración y explotación de territorios vinculados al pueblo de Uba, así como con la falta de la consulta previa adecuada, libre, informada. La Corte analizó afectación de la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la vida cultural, la niñez, la autodeterminación, la vida digna, la integridad personal y sobre todo el medio ambiente sano. Este caso confirma que la consulta previa no es un estándar aislado, está conectada con la libre determinación, con la identidad cultural, la protección territorial y la prevención, sobre todo de daños ambientales. Para los pueblos como Uguá, el territorio no es solamente una superficie física, sino un espacio espiritual y comunitario. La sentencia también resulta relevante porque insiste en la necesidad de analizar esos impactos de proyectos extractivos desde una perspectiva integral. No basta con revisar un permiso de manera aislada cuando existen actividades acumuladas o riesgos que pueden alterar de manera profunda la vida del pueblo y su entorno. Aquí en Derecho Ambiental Internacional, este caso permite trabajar la idea de la debida diligencia estatal. Otro de los casos tenemos el caso también reciente, el caso de los pueblos indígenas de Taigueri y Tarahumara contra Ecuador. Estos pueblos, bueno, con la sentencia del 4 de septiembre del 2024, es un precedente de enorme relevancia para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y territorios amazónicos. Aquí la Corte analizó la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente a pueblos indígenas en aislamiento voluntario en un contexto marcado por actividades extractivas, riesgos de contacto forzado, violencia y sobre todo afectación territorial. La sentencia reconoció violaciones con propiedad colectiva, libre determinación, vida, salud, identidad cultural y sobre todo medio ambiente sano. Este caso tiene relevancia porque radica en que la Corte desarrolla estándares sobre pueblos que han decidido no mantener contacto permanente con la sociedad mayoritaria. Estos supuestos, la consulta previa tiene características particulares porque no se puede imponer contacto para consultar. Por ello, el principio de no contacto y la protección reforzada del territorio se vuelven herramientas de protección. Este precedente nos permite reflexionar sobre los límites del modelo extractivo en zonas de alta fragilidad ecológica y cultural. Cuando se trata de estos pueblos de aislamiento, el riesgo no es únicamente ambiental, también puede ser existencial. Un contacto forzado, una enfermedad introducida o la invasión del territorio pueden poner en peligro la supervivencia física y cultural del pueblo. La protección de personas, de defensores ambientales, aunque no todos los casos emblemáticos ante la Corte Interamericana se refieran directamente a contaminación o territorio, existe una línea importante de protección de personas defensoras ambientales. Este punto puede mencionarse en el caso de Baroana Bray contra Chile,
relacionado con la libertad de expresión en asuntos de interés ambiental. Y este caso resulta útil para explicar que la defensa ambiental, este, requiere condiciones democráticas como la libertad de expresión, el acceso a la información, participación pública, ausencia de represalias. Aquí las personas defensoras ambientales suelen denunciar tala ilegal, contaminación, corrupción, permisos irregulares, daños a comunidades o afectaciones a bienes comunes. Y cuando el Estado sanciona, criminaliza o permite el hostigamiento contra estas personas defensoras, claro que se debilita la protección ambiental. Y aquí en América Latina este tema es una región donde los conflictos ambientales suelen estar vinculados con minería, hidrocarburos, megaproyectos, deforestación, agua, territorio y violencia contra las personas defensoras. Por ello, la jurisprudencia interamericana no solamente protege a las víctimas directas de la contaminación o el despojo territorial, también protege a quienes denuncian, investigan y sobre todo defienden el ambiente. Y aunque en esta sesión está centrada en casos contenciosos, resulta pertinente cerrar el análisis jurisprudencial con una referencia a la consulta, a la opinión consultiva OC 32/25 sobre la emergencia climática y derechos humanos adoptada pues ya por la Corte en este mes, en mayo del 2025. Esta opinión consultiva es relevante porque actualiza la discusión interamericana frente a la crisis climática. La Corte abordó obligaciones estatales relacionadas con prevención, regulación, cooperación, protección a los grupos de situación de vulnerabilidad, acceso a la información, a la participación y a la justicia climática como los deberes frente a generaciones presentes y futuras. Esta opinión permite entender que la jurisprudencia ambiental interamericana ya no se limita a casos de contaminación local o afectación territorial. Ahora también dialoga con el cambio climático, la transición energética, la responsabilidad estatal por emisiones y la protección reforzada de personas y comunidades que enfrentan impactos diferenciados. Esta opinión consultiva puede presentarte a ustedes como una puerta hacia los litigios climáticos futuros ante el sistema interamericano. A partir de estos casos, bueno, que hemos visto, pueden identificarse pues, varios estándares comunes. Claro que el primero es el deber de prevención. El Estado debe de actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. En materia ambiental, la reparación posterior puede ser insuficiente cuando se destruyen ecosistemas, se contaminan fuentes de agua o se afecta la salud de comunidades enteras. Otro estándar es el deber de regulación y fiscalización. Cuando una empresa realiza estas actividades peligrosas, el Estado debe de supervisar, imponer límites, exigir estudios de impacto ambiental y social y sobre todo sancionar esos incumplimientos. La responsabilidad internacional puede derivar tanto de acciones estatales directas como de omisiones frente a actividades privadas. Otro estándar es el acceso a la información ambiental. Las personas tienen ese derecho a conocer los riesgos que afectan a la salud, su territorio y su forma de vida. Sin información suficiente, oportuna y comprensible, la participación pública se vuelve meramente formal. Otro estándar es la participación pública. La protección ambiental exige que las comunidades puedan intervenir en las decisiones que les afecten. En el caso de los pueblos indígenas y tribales, esta participación se expresa de manera reforzada mediante la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Otro estándar es la protección diferenciada. Los impactos ambientales no afectan a todos los pueblos indígenas, a todas las personas del mismo modo, perdón. Niñas, niños, pueblos indígenas, comunidades rurales, personas defensoras, poblaciones urbanas expuestas a contaminación y pueblos en aislamiento requieren respuestas estatales reforzadas. Y estos estándares muestran que el derecho ambiental internacional se articula con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal ambiental y la responsabilidad internacional del Estado. Y bueno,
eh, aquí nuestra jurisprudencia ambiental que hemos visto de la Corte tiene un impacto importante en los estados latinoamericanos porque obliga a revisar las leyes, sus políticas públicas, los permisos, los procedimientos de evaluación ambiental, los mecanismos de consulta, los sistemas de salud ambiental y sobre todo las vías judiciales internas, ¿no? Y bueno, ya para concluir, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha transformado progresivamente la manera de entender la relación entre el ambiente y los derechos humanos. En los primeros casos, el ambiente aparecía vinculado obviamente con nuestra propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Posteriormente, la Corte desarrolló estándares sobre consulta previa, explotación de recursos naturales, áreas protegidas, participación y sobre todo estudios de impacto ambiental. También reconoció más adelante la forma directa del derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, la alimentación, la salud en contextos de degradación. Y en unos casos más recientes, pues, se ha abordado la contaminación urbana, los pueblos en aislamiento voluntario y los impactos de estos proyectos extractivos y sobre todo la emergencia climática. Por eso, bueno, pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una herramienta indispensable para nuestra materia porque nos permite comprender que la protección ambiental no es una opción política secundaria, sino una obligación jurídica derivada de la dignidad humana, la vida y la salud, la igualdad, la participación y la justicia. Y con esto, bueno, pues vamos a cerrar nuestra videosesión número 24 dedicada a estos casos emblemáticos ambientales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que tengan excelente día. Hasta luego.